Dios te bendiga de una manera muy especial. Le damos gracias a Dios por este maravilloso día que Él nos ha entregado hoy. Y también damos gracias a Dios por la salud, por el aire que Él nos da para respirar. Si estamos hoy de pie, es porque gracias a su misericordia estamos hoy vivos. Bendito sea el nombre de Dios. Si no hubiese sido por la gran misericordia de Dios, ninguno de nosotros hoy estuviéramos respirando. Porque lamentablemente tenemos un enemigo, un adversario que se llama Satanás. Y este adversario está buscando día tras día la forma de cómo matarnos, de cómo destruir nuestra vida. Porque a él no le interesa que nosotros respiremos. A él le interesa que nosotros ya partamos de esta tierra y que cuando partamos sin el Señor. Ese es el plan número uno que tiene el enemigo en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, el cual se titula La fe viene por el oír. Voy a volver a repetir. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y para que iniciemos este tema, vamos a buscar en la Biblia el libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 16. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dice en su palabra: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oiga qué claro está esto. La fe tiene que ver con el oír. Si tú dices tener fe, primeramente tú debiste de haber escuchado algo para que eso entonces despierte en ti esa fe que tú dices tener. Ejemplo, para yo poder alcanzar un propósito grande en mi vida, primeramente yo tuve que haber conocido, no haber conocido, sino haber escuchado que aquello que yo quiero alcanzar es algo grandioso, es algo que tiene mucho valor. Bendito sea el nombre de Dios. Todo aquello que quieren llegar a un gran propósito en su vida, primeramente están buscando la forma de llegar a tener esa fe que ellos dicen tener. Por eso es que la Biblia no habla en el libro de Santiago que la fe sin obra está muerta. Y para yo definir qué es la fe sin obra, es aquella fe, ejemplo, si yo quiero llegar a alcanzar una carrera, un grado alto académico, quiero ser profesional, yo tengo que estudiar. Si yo no estudio, entonces no puedo alcanzar ningún grado profesional. Ahora bien, si yo digo que tengo fe y no estoy estudiando para alcanzar aquello que yo quiero alcanzar, entonces yo no estoy obrando en esta fe. Por eso es que la palabra nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Primeramente, tú tuviste que tener un encuentro. Primeramente tú tuviste que haber escuchado que lo que tú estás persiguiendo es grande, porque todos los galardones que nosotros queremos alcanzar son grandes, pero nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que caminar en ese galardón, tenemos que caminar en esa fe. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña a través del mismo Abraham, que Abraham fue llamado en el capítulo 11 del libro de Génesis, y dice la palabra de Dios que Abraham fue llamado para que él saliera de su tierra y que saliera de su parentela. Cuando la palabra dice que él saliera de su parentela, es que Abraham tenía que renunciar a todo lo que representaba su pueblo. Abraham tenía que renunciar a todo lo que representaban los dioses paganos que habían en Ur. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham, si no renunciaba a todas aquellas cosas, entonces él no iba a poder alcanzar lo que Dios había determinado para hacer. Si Abraham no toma la decisión de él salir de esta tierra, una tierra pagana, entonces Dios no le iba a mostrar la tierra en la que fluye leche y miel. Dios lo llamó a Abraham con un gran propósito. Lo iba a sacar de una tierra que estaba corrompida, una tierra que estaba alejada del propósito de Dios, y lo iba a llevar a una tierra donde él lo iba a hacer un hombre poderoso, y no solamente un hombre poderoso, sino que de él iba a ser una nación grande, como la palabra nos enseña. Entonces Abraham, en el capítulo 12, dice la palabra de Dios que Abraham tomó la decisión de salir de su tierra y de su parentela e ir a una tierra que Dios le iba a mostrar. Oiga bien, Dios solamente le está dando una palabra a Abraham. Entonces, ¿cómo Abraham está recibiendo esta palabra? Abraham está escuchando esta palabra. Por eso estoy trayendo esta historia, para que se pueda entender claro el tema del que estoy hablando. La fe viene por el oír. Abraham se conoce como el padre de la fe, y Abraham oyó una palabra que Dios le dio. Abraham recibió una palabra, oyó una palabra que Dios le dio, y él caminó en esta palabra. Si Abraham no camina en esta palabra, entonces él no iba a poder alcanzar lo que él alcanzó. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros
Cuando escuchamos la palabra de Dios y obramos en esta palabra, entonces alcanzamos el propósito divino. Ahora bien, si nosotros no escuchamos la palabra de Dios atentamente, entonces nuestra fe no va a poder germinar. Nuestra fe va a estar muerta. Porque si esta palabra de Dios no llega a tu vida y es puesta en práctica en tu vida, en tu diario vivir, entonces lamentablemente tu fe estaría muerta. Por eso es que la fe viene por el oír. Y me gusta mucho algo, y es que en el libro de Hebreos, capítulo 11, desde el verso 1 hasta el 7, vamos a leer estos versos donde la palabra nos define más claramente lo que es la fe, y también nos da ejemplo de aquellos hombres de Dios que alcanzaron grandes propósitos porque ellos fueron dirigidos por Dios y que escucharon la palabra de Dios, y esta fe que ellos dicen tener, entonces se cumplió en su vida. Porque no es lo mismo que tú digas yo tengo fe y que esta fe que tú dices tener no tenga vida en sí misma. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11. Dice en su palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Estos textos aquí son unas joyas, están más que claros. Aquí la palabra nos enseña que aquellos hombres de Dios fueron llamados con un gran propósito, y por ello escuchar la palabra de Dios y poner esta palabra de Dios en práctica, entonces su fe tuvo éxito, y por eso ellos están escritos aquí en el libro, están escritos aquí en la palabra de Dios. Esta gente se destacaron de una forma tal que de ello todavía se habla, bendito sea el nombre de Dios. Por eso se escribió en el libro de Hebreos de estos grandes hombres de Dios, porque ellos no solamente obedecieron a Dios, sino que obraron en esa fe que ellos dijeron tener. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero enseñar con este tema? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte más bien con esta palabra? Porque las palabras son de Dios, no son mías. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar con su palabra? Que si nosotros tenemos fe y oímos esa palabra de Dios y la recibimos y la ponemos en práctica en nuestra vida, entonces cada uno de nuestros planes, cada uno de nuestros proyectos van a tener éxito. Ahora bien, si nosotros no escuchamos atentamente la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, entonces la fe que nosotros decimos tener es una fe que estaría desaparecida, es una fe que estaría muerta, que no tendría poder. La fe se convierte en un gran poder en tu vida cuando esta fe tú la acompañas con la palabra de Dios, y esta fe entonces se convierte en una obra en tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. La fe sin obra está muerta. Dios te bendiga de manera especial. No olvides compartir este contenido. Bendito sea el nombre de Dios. Es para bendecir a toda persona que escuche esta palabra. Yo sé que será bendecida, porque la palabra de Dios es lo único que nos bendice, es lo único que nos trae vida, es lo único que nos trae paz. Y también recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo contenido al canal, y también dar like si te gustó este video. Dios te guarde.